Okay, so we begin with breathing. Women with the left arm first, men with the right. Vamos a empezar haciendo el mismo ejercicio de respiración que hicimos ayer, que empiezan las mujeres con el brazo izquierdo y los hombres con el derecho, que eran, ¿os acordáis? And then when we They say they don't remember the instructions. I'll explain in Spanish. Okay, and then after we go straight into some open sitting. Ahora explico otra vez las instrucciones del ejercicio, pero una vez acabemos con la respiración, cada uno a su ritmo, ya directamente entramos en la práctica, en silencio, cada uno en su práctica. Las instrucciones eran, las mujeres empiezan con el brazo izquierdo, lo van levantando a medida que van inspirando y se llegan a tapar la narina de ese lado, del izquierdo, para sacar el aire solo por el derecho. Y los hombres igual, pero al revés, con el brazo derecho y expiran por el izquierdo. A medida que vas expirando, vas bajando el brazo, porque se va cerrando ya el pulmón, y así se hace izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho las mujeres, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo los hombres. Y después, 3 veces solamente, ya con la espalda recta y los brazos abajo, inspiramos, llenamos todos los pulmones, bajamos recto hacia adelante para expulsar, apretando el diafragma todo el aire hasta afuera, y se sube otra vez con la espalda recta, 3 veces en total. ¿Sí? ¿Dudas? Bien.
Okay. So yesterday we were looking at how our experience is dynamic and always changing. Ayer estuvimos viendo cómo nuestra experiencia es dinámica y cambia constantemente. And so our issue is, can we trust our experience Y el tema sería, ¿podemos confiar en nuestra experiencia or trust the ideas that we have about things? o confiar en las ideas que tenemos sobre las cosas? So, for example, it's easy for us to think, oh, we're back in the same room that we were in yesterday. Por ejemplo, es muy fácil que pensemos, mira, estamos en la misma habitación en la que estábamos ayer. This is a normal thought. Es un pensamiento normal. And there's a lot of evidence that it's true. Y hay muchas pruebas en favor de ese pensamiento, de que es verdad. Because when we look around, memories arise of how it was to be here yesterday. Porque cuando miramos alrededor nos vienen muchos recuerdos de cómo era estar aquí ayer. These memories are arising in the mind, Estos recuerdos aparecen en la mente, arising and passing, aparecen y desaparecen, creating these images and pictures which seem to confirm that indeed we are in the same room we were in yesterday. aparecen creando una serie de imágenes que nos confirman que efectivamente estuvimos en esta habitación ayer. Yet they are mental events. Pero en realidad son hechos mentales. So we have a question. Does our mind touch the world? Entonces es como un recordatorio de que nuestra mente toca el mundo. So in my hand I have a watch. Por ejemplo, en la mano tengo un reloj. I know this watch quite well. Conozco este reloj bastante bien. So I recognize it and I can say things about it, how I bought it and so on. Lo reconozco, puedo explicar cosas sobre cómo lo compré, cómo es, etc. It is as if my mind can apprehend the watch. It can take hold of the watch. Es como si mi mente pudiera aprender, pudiera coger, pudiera atrapar el reloj. But what do I apprehend? Pero en realidad, ¿qué es lo que agarro o aprendo? As we looked yesterday with the car Como vimos ayer con el coche, itself el propio coche is not necessarily the same as our idea about the car. no es necesariamente lo mismo que la idea que tenemos del coche. So in my hand I hold the idea of a watch. Por lo tanto, lo que estoy cogiendo con la mano es la idea del reloj. When I look to find the functioning of the watch according to my idea of what is a watch. Cuando miro, lo que en realidad estoy mirando es, lo que intento encontrar es la función de lo que yo creo que es un reloj. So that depends on my particular situation. Y eso depende de mi situación personal o concreta. So if I was in a prison and I had this watch, Si yo estuviera en la cárcel y tuviera este reloj, I could break the glass. podría romper el cristal, I could take a piece of the glass and burn the end of my toothbrush and insert the glass. y podría romper el cristal, coger un trocito, quemar la punta y fundirlo con el cepillo de dientes And use it to cut the throat of the guard. y utilizarlo para cortarle el cuello al guarda de la celda de la cárcel. This is very common in Brazil, En Brasil, por ejemplo, hacen esto mucho, but we don't think of that. pero no pensamos en eso. We think it's a watch. Pensamos que es un reloj. What is in my hand is revealed according to my interpretation. Es decir, que lo que tengo en la mano se me revela según mi interpretación. And my interpretation is dependent on the continuing patterning of my existence. Y mi interpretación depende de las formas o los patrones habituales de mi existencia. So, if I don't have any money, I can take the watch into a pawn shop and maybe get 20 euros for it. Si, por ejemplo, no tuviera dinero, me podría ir a una casa de empeño y empeñar el reloj y a lo mejor me darían 20 euros.
because I'm hungry, I'm happy to get 20 euros. Y como tengo hambre, pues ya me va bien que me den 20 euros. The watch is worth more than that. El reloj en realidad vale más de eso. So the function of the watch and the value of the watch is situational. Es decir, que tanto la función del reloj como el valor del reloj es completamente situacional, depende de la situación. It is attributed, Se le atribuye, not intrinsic. no es intrínseco. So we come back to the starting question, can my mind touch the watch or make contact with the watch? Y entonces volvemos a la pregunta inicial. ¿Puede mi mente tocar el reloj, ver el reloj? The mind touches thoughts, Porque lo que la mente toca son pensamientos, memories, recuerdos, experiences, experiencias, not things. no cosas. Things are experiences. Las cosas son experiencias. What the watch is in itself, Lo que es el reloj en sí mismo, I will never know. no lo voy a saber nunca. I experience the watch for me. Yo experimento el reloj para mí, I don't know what the watch is for you. no sé lo que es este reloj para vosotros And what the watch is for itself, I have no idea. y tampoco tengo ni idea de lo que es el reloj para él mismo, para sí mismo. So, I know Mariana a little bit. Conozco un poco a Mariana, That is to say, I know Mariana for me. es decir, que conozco a Mariana para mí. Sometimes Mariana tells me about herself, A veces Mariana me habla de ella, which I hear in terms of the picture that I build of Mariana for me. y yo eso lo entiendo dentro del marco de referencia de lo que ella me cuenta de ella. And Mariana for Mariana is unobtainable for me. Es decir, que lo que es Mariana para Mariana es algo que yo no puedo obtener, no puedo conocer. This is life. Y la vida es así. You cannot know another person. No puedes conocer a otra persona. Maybe in silence or walking in the woods or perhaps through kissing or something like that. You have some moment of seemingly direct contact with the other person. Puede que caminando en silencio por el bosque o meditando o besándose se pueda tener esa sensación de tener un contacto real con la otra persona. But when we get to know someone, Pero cuando conocemos realmente a alguien, we get to know our idea about the person. en realidad lo que conocemos realmente es nuestra idea sobre esa persona. That is to say, all sentient beings are in excess of what we can imagine. En exceso. They are bigger than, there is always more of them than what we can imagine. Es decir, que todos los seres conscientes en realidad son mucho más de lo que nosotros podemos percibir de ellos, You cannot put someone in a box. de lo que podemos conocer de ellos. No podemos meter a alguien en una caja. Of course you can, but what you put in the box is your idea. Bueno, puedes hacerlo, puedes meterlo en una caja, pero lo que estás metiendo en una caja es tu idea de esa persona. Which we see in terms of prejudice, whether it's towards immigrants or minorities or people with a different sexual orientation. Lo que vemos, por ejemplo, como prejuicios con gente como que consideramos inmigrantes o que tienen otra orientación sexual o que son pobres. The purpose of describing this is to encourage us to really examine what this world is for us. Y el objetivo de decir todo esto es animarnos a explorar realmente qué es el mundo para nosotros. We have experiences. Tenemos experiencias, That is to say, something arises for us. es decir, que algo aparece para nosotros. Some manifestation, Hay alguna manifestación, algo se manifiesta, which is revealed through our reflection on what it is, y eso se nos revela a través de nuestra reflexión o de ver qué es lo que aparece. we bring our thoughts, our interpretations to what is going on. Entonces aplicamos nuestros pensamientos y nuestra interpretación a lo que está pasando. This is the limit of our existence. Y ese es el límite de nuestra existencia. So the issue then is not the what am I experiencing, as if there was a real, actual object out there that I could come close to. Por lo tanto, el tema importante no es
qué tengo ahí delante, como si lo que tuviera fuera algo que yo puedo agarrar, acercarme a agarrar, but how am I experiencing? sino cómo lo estoy experimentando. That is to say, am I suffused with ideas, beliefs, assumptions which act as an obscuration or a veil to the immediacy of the experience as it unfolds? Es decir, soy capaz, a pesar de todos esos, o estoy tan oscurecido que no soy capaz de ver lo que hay, es decir, todos esos velos de los que hablábamos ayer me impiden ver lo que realmente hay. Because the key obscuration, according to, I think, all the Buddhist schools, Porque el oscurecimiento mayor, de acuerdo con todas las escuelas y linajes budistas, is the kind of experience which arises from grasping at appearances as if they were self-existing objects. es el tipo de experiencia que aparece cuando nos aferramos a lo que vemos, So I look around. como si fuera real, perdón. Okay, I look around the room. I can say this is a woman, this is a woman, this is a man, and so on. Por ejemplo, yo puedo mirar alrededor de la habitación y decir mujer, hombre, mujer, mujer. Women are not men, men are not women. Las mujeres no son hombres, los hombres no son mujeres. So I identify this is a man. Oh, that's something. Es decir, yo identifico, eso es un hombre. Bien, tengo algo. And this feels correct. Y sentimos que eso es correcto, que está bien, que es así. But this is my identification. Pero en realidad es solo mi identificación. This is my construct. Es mi constructo. I am encountering my mind. Soy yo que me estoy encontrando con mi mente. If I look at you, I think I see you, Si te veo, yo creo que te estoy viendo a ti, but I see you through the lens of me. pero en realidad te estoy viendo a través de mis lentes. I experience my experience. Por lo tanto, lo que experimento es mi experiencia. If there are self-existing objects, Si hay objetos con existencia propia por sí mismos, I have no access to them. entonces no tengo acceso a ellos. So the traditional example for this El ejemplo tradicional para esto is the mirror. es el espejo. If I hold this watch in front of a mirror, Si yo aguanto este reloj delante de un espejo, the reflection arises in the mirror. el reflejo aparece en el espejo. The mirror and the reflection are not different. El espejo y su reflejo no son diferentes. The mirror cannot show the watch. El espejo no puede mostrar el reloj. It shows the reflection of the watch. Lo que muestra es el reflejo del reloj. That's what the mirror does. Eso es lo que hace el espejo. So in the text you read again and again, the mind is like a mirror. Y en el texto podemos leer una vez y otra vez que la mente es como el espejo. Everything that we see and smell, taste, touch, Todo lo que vemos, olemos, escuchamos, tocamos, remember, predict, every function that we have todo lo que recordamos, lo que predecimos para el futuro, todas nuestras funciones brings us into relation with the reflection. nos ponen en relación con el reflejo. So, for example, in the famous Heart Sutra, it says, form is emptiness, emptiness is form, form is not other than emptiness. Por ejemplo, en el famoso Sutra del Corazón se dice la forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la forma no es nada más que vacuidad. Which is another way of saying that the watchness of the watch Que es otra manera de decir que la relojeidad del reloj is not in the watch, no está en el reloj, it's in the mind. sino en la mente. The watch is empty of watchness. El reloj está vacío de relojeicidad, Watchness is imputed. porque el hecho de ser un reloj, pues esa relojicidad es algo que imputamos sobre ese objeto. This is difficult Y eso es difícil de ver. because we are so used to seeing solid things out there. Porque estamos tan acostumbrados a ver cosas sólidas por ahí fuera. If we imagine that everyone here is a woman,
Entonces, si por ejemplo yo ahora me imagino que todas las personas que hay aquí son mujeres and you meet your best girlfriend, y te encuentras a tu mejor amiga and she says, "Oh, I've fallen in love. y te dice, oh, me he enamorado, He's amazing." él es maravilloso. She tells you all about him. Y entonces te cuenta todo sobre él. You have to meet him. Tienes que conocerlo. So, 2 days later, 2 días después you meet your friend in a bar with this new man. te encuentras a tu amiga con su maravilloso hombre, You have one look at him, lo miras your heart is sinking. y tu corazón se cae a los pies. My poor friend, what have you brought home? Pobre amiga mía, Dios mío, ¿de quién te has enamorado? Later, you try politely to say, "Are you sure?" Y entonces intentas con un poco de educación y tacto decirle, ¿estás segura de que es el hombre adecuado? But she says, "You don't understand. You don't see what he's really like." Y ella te dice, es que no lo entiendes, no lo ves de verdad. So who is seeing accurately? ¿Quién está viendo lo que hay de verdad? What is the truth about relating? ¿Cuál es la verdad de las relaciones? It's a connectivity. Es la conectividad. And our gaze is always infected or inflected and turned by our mood, Nuestra mirada siempre está influida o infectada por nuestro estado de ánimo. the eyes of love and the eyes of rational analysis see different things. Los ojos del amor y los ojos del análisis racional ven cosas bastante diferentes. We say love is blind, Se dice que el amor es ciego and yet love sees something. y en realidad el amor sí que ve algo. Maybe both are projections. A lo mejor las dos cosas son proyecciones, They are experiences. son experiencias. Falling in love with someone, you experience them in a particular way. Porque cuando te enamoras de alguien, experimentas a ese alguien de una manera concreta. Later, if the infatuation cools down, you start to see them with different eyes. Y después, si esa pasión inicial desciende, entonces empiezas a ver con otros ojos diferentes. Which is the true perception? ¿Cuál es la percepción real? Both are situational perceptions. Las dos dependen de la situación, Everything is experience. porque todo es experiencia. We never get to the truth of the other person. Y nunca llegamos de verdad a la verdad de la otra persona. Moreover, we never get to the truth of ourselves. Es más, nunca llegamos a la verdad sobre nosotros mismos. Self-knowledge in terms of knowing things about yourself is a delusion. El autoconocimiento en el sentido de saber cosas de uno mismo, en realidad es un engaño, es una delusión. Because there are billions of things to know about yourself. Porque hay billones de cosas que podrías saber sobre ti mismo. There is no end to the stories we can tell about our existence. Y las historias que podemos contarnos o de lo que podemos hablar sobre nuestra existencia no tiene final. Why is this? ¿Por qué? Because we are not a thing. Porque no somos una cosa. We are an unfolding process which is changing shape and formation and intensity according to circumstances. Somos un proceso que se despliega y que cambia constantemente según las circunstancias. So this is essential for understanding what Dzogchen is about. Y todo esto es esencial para poder entender de qué trata el Dzogchen. There are no things, no No hay- self-existing entities, No hay cosas que tengan existencia verdadera por sí mismas, but there is plenty of experience. pero hay muchísimas experiencias. And if we recognize that experience is empty Y si reconocemos que la experiencia está vacía, of the solidity that we project into it, de la solidez que proyectamos en ella, then we have two things. We have the luminosity or the clarity of the shimmering field of appearance itself, entonces tenemos dos cosas. Por un lado, tenemos la luminosidad, la claridad del campo de experiencia que brilla por sí mismo, and we have the play of our mind. y por el otro lado tenemos el juego de nuestra mente. Sometimes it looks like this, sometimes it looks like that. A veces parecen las cosas de una manera, a veces parecen de otra, The mind moves. porque la mente se mueve. We see what we might call the same thing in different ways. Y entonces podemos ver lo que llamamos la misma cosa de maneras diferentes.
then when we start to see that there is no same thing, Y cuando empezamos a darnos cuenta que no hay la misma cosa, we now have this endless pas de deux of what appears as object, what appears as subject, moving and changing together. entonces empieza ese baile entre dos de la parte que va cambiando constantemente y la otra, ese movimiento de sujeto-objeto. It's like if you go in some parts of the coast, you have very long fronds of seaweed. Por ejemplo, hay algunos lugares de la costa en que hay muchas algas And when you swim in the seaweed, it glides over your skin. y cuando te bañas en ese mar y vas nadando, las algas rozan la piel Your body and the water and the seaweed moving together. y el cuerpo y las algas y el mar, el agua, se mueven como en un baile, de manera conjunta. Moving, changing, touching. Se mueven, se tocan, cambian. A lot of experience, but there's no way to describe this. Hay mucha experiencia, pero no hay manera de describir eso, It's so intimate, so strange, porque es algo íntimo, es algo extraño, but you're there. pero tú estás ahí, This is you in the water. eres tú el que está en el agua. So the more we trust that we can be swimming in the sea of experience, Entonces, cuanto más confiemos en que podemos estar nadando en el mar de la experiencia and we trust, oh, I can swim. y confiemos en que, vaya, puedo nadar, I'm not going to drown. no me voy a hundir, Our anxiety goes down entonces la ansiedad se calma and our enjoyment increases. y disfrutamos más. So in Dzogchen teaching, they talk a lot about dewa. Dewa means the sensation of joy or pleasure. Entonces, en Dzogchen se habla mucho de dewa. Dewa es la sensación, el disfrute, la sensación de gozo. Walking is pleasure, talking is pleasure, eating is pleasure, sleeping is pleasure. Caminar es un placer, comer es un placer, dormir es un placer, Crying is pleasure. llorar es un placer, Wailing at the moon is pleasure. aullar a la luna es un placer, Because it's the pleasure of being alive. porque es el placer de estar vivo. When we say pleasure, usually we look from the outside and say, this is good, this is bad. Cuando decimos placer, normalmente lo vemos desde fuera y entonces decimos, esto es bueno, esto es malo. But if you stay with the arising of sensation, Pero si te quedas con el surgimiento, cuando surge la sensación, we know that the meaning of the sensation is in the moment. entonces sabemos que el sentido de la sensación, el significado de la sensación está en ese momento. In sexual encounter, you may have experience which, if you were not in an aroused state, you would say is painful or difficult. But because of the arousal, it's wow, you're in that. En una experiencia sexual estás en situaciones en las que si no hubiera excitación, a lo mejor sería doloroso, pero en esa situación y con excitación es placentero. Because when you're in that state of arousal, the sensation is coming before the interpretation. Porque cuando estás en estado de excitación, las sensaciones llegan antes que la interpretación. There's a freshness to it. Y entonces es algo fresco. In English, in ordinary language, we say, fucking your brains out. En inglés, de manera vulgar, se diría... ¿Cómo se traduce esto? Sí. Follar... Claro, es que la expresión en inglés lo que quiere decir es como hasta que te saquen el cerebro hacia afuera. O sea, imaginaos algo parecido en español que ahora no me sale. But you could, in a more polite way, you could have the same thing if you were skiing down a big slope or mountain biking very fast. Podríamos decir que es una sensación parecida en algo un poco más educado a cuando alguien está esquiando a gran velocidad o está teniendo una sensación física de mucho disfrute, ¿no? That is to say, the sensation is arising so quickly, Es decir, que la sensación aparece tan rápido and the situation is so immediate y la situación es tan inmediata that if you interpret it, you'll have an accident. que si la interpretas tienes un accidente. So you have to stay open to the unfolding without knowing what is going on. Es decir, que tienes que estar abierto a lo que se está desplegando en ese momento sin saber lo que está pasando. And the interesting thing, of course, is that in that field, you have to be present,
Y lo interesante es que en ese campo abierto tienes que estar presente, and you know what to do without knowing. pero sabes lo que tienes que hacer sin saberlo. So this is the meaning of Dzogchen clarity, Y ese es el significado en Dzogchen de claridad, that you find yourself in this deep connectivity with the emerging environment, que te encuentras a ti mismo en esa profunda conexión con el ambiente, con lo que está ocurriendo. and the truth of the connectivity Y la realidad de esa conectividad, de esa conexión, is the clarity that shows you the way. es la claridad que te muestra el camino, lo que tienes que hacer. Not that you see the way and then follow it, No es que tú veas el camino y entonces lo sigues, but the clarity is revealed to you in the micro movements of your body. sino que la claridad se te revela a través de los micromovimientos de tu cuerpo. So even if you're going very fast, you're very calm. Es decir, que aunque vayas a gran velocidad, tienes mucha calma. So that's probably an experience we all have some taste of. Probablemente es una experiencia que todos hemos vivido en algún momento, en una situación u otra. And these experiences are very important Y estas experiencias son muy importantes, because they help us to see that the illumination that comes from rational analysis and interpretation porque nos ayuda a ver que la luminosidad o la luz que nos da un análisis racional, una interpretación racional, is actually quite a dull light, en realidad es una luz que es un poco opaca, whereas the light of immediate connectivity mientras que la luz de esa conexión inmediata is very bright. es muy brillante. So in the Dzogchen teaching, they say everything arises from light and sound. En las enseñanzas Dzogchen se dice que todo surge de la luz y el sonido. And light comes in two forms, as a pervasive light Y la luz puede tener dos formas, una luz que impregna todo and as rays of light. o rayos de luz. So these are ways in which energy manifests. Y esas son maneras en las que la energía se manifiesta. And the sound is linked with the breath, El sonido está relacionado con la respiración and the breath is linked with the five senses. y la respiración está relacionada con los 5 sentidos. So when we do this ninefold purification of the breath that we began with today, Entonces, cuando hacemos el ejercicio que hemos hecho hoy para empezar, que es la purificación de las 9 respiraciones, we are not just adjusting the balance of oxygen and carbon dioxide, no solamente estamos ajustando, reajustando, reequilibrando dentro nuestro el oxígeno y el dióxido de carbono, when we breathe in, sino que cuando inspiramos, and the air is full of prana or chi. el aire está lleno de prana o ki, It's full of the energy of the five elements. que es la energía de los 5 elementos. This comes in through your lungs and goes in, down. As we'll look later in the day, we'll do some different practices, but comes down into the central channel and then goes through all the different little side channels in the body. Y todo eso entra por la nariz y pasa por los pulmones y luego, como veremos en otras prácticas que vamos a ir haciendo a lo largo del día, entra en el canal central y del canal central pasa a otros canales que tenemos como microcanales por todo el cuerpo. And this allows communication between these little channels. Y esto permite que todos esos pequeños canales que tenemos se comuniquen entre ellos. Because just as if you have a port at the mouth of a river, If you have a... port, a seaport, ok. Por ejemplo, si hay un embarcadero en medio de un río, you have to dredge the channel because the mud brought down by the river silts up. hay que ir retirando el barro que se forma, que se va acumulando. In the same way, because we have our karmic habits, because we do the same thing again and again, Y del mismo modo nosotros tenemos nuestros hábitos kármicos porque hacemos las cosas igual una vez y otra vez y otra vez, repetimos. this repetition creates a kind of limited movement inside us. Y ese tipo de repetición hace que nuestros movimientos dentro se vean como limitados. And so as if you were playing a long Indian flute Por ejemplo, si tocaras una de esas flautas indias largas and your fingers froze,
y tus dedos se congelaran, then the vibration is going according to this movement of where the fingers are blocking. entonces la vibración continuaría siendo siempre igual según en qué punto se hubieran congelado tus dedos. And so the trapping of energy in our small channels takes us into our compulsive behavior, like smoking cigarettes or eating too much and so on. Y el hecho de cómo se ha quedado atrapada la energía dentro de nuestros canales, que está bloqueado porque no hay esa comunicación, es lo que hace que tengamos hábitos como fumar o cualquier otra cosa. Because when you have one of these familiar habitual behaviors, Porque cuando tenemos algún comportamiento habitual, it feels like me. nos hace sentir, eso soy yo soy así, This is me. soy así, ya está. I'm smoking. Fumo Or have another glass of wine. o quiero otra copa de vino. The decision to have another glass of wine Pero la decisión de tomar otra copa de vino looks like a conscious decision, parece que sea una decisión consciente but really it's just the pulsation of this particular vibration. y en realidad es solamente una pulsación, un impulso de esta vibración concreta que tenemos. So the reason we do this kind of breathing exercise Así que la razón de hacer este tipo de ejercicio de respiración is to bring the fresh energy of prana through the entire system and to clear these channels like dredging the river so that the energy flows from the central channel to all the branches and back again. es porque así todo ese prana, toda esa energía entra y de alguna manera puede ir como liberando esos canales que están obstruidos para que circule la energía y quede liberada de los hábitos habituales. Just as in modern medicine we realize that we build up cholesterol in the body, Igual que en la medicina moderna se han dado cuenta de que vamos acumulando colesterol and it creates problems in the blood circulation system y que crea problemas en la circulación sanguínea where you get narrowing of the arteries and so on. y las arterias se van constriñendo cada vez más. So this is what's happening with these energy channels. Es exactamente lo mismo lo que pasa con nuestros canales de energía internos, It is to say, we are dynamic porque somos dinámicos and we are at our most dynamic when we have full interaction with the field around us. y somos mucho más dinámicos cuanto más interacción tenemos con nuestro entorno, con lo que tenemos alrededor, I am part of the world. porque yo soy parte del mundo. It's very lovely in the summer, you go to the sea, you're swimming in the waves, Es maravilloso, por ejemplo, en verano ir a la playa y nadar en el mar, you come out of the sea, y cuando sales del mar you look along the beach, miras hacia la playa, the light is shining on the thin water on the edge of the sand, ves cómo brilla la luz del sol sobre la superficie del agua y sobre la orilla, la arena, and you find yourself running. y entonces te das cuenta de que estás corriendo, What else could you do? porque ¿qué otra cosa podrías hacer? Todo te lleva a eso. You have to move. Me tengo que mover, You're part of this world. soy parte de ese mundo. The light is running you along the beach. La luz hace que corras por la playa, But most of our life we're not like that. pero la mayoría de veces en nuestra vida no actuamos así, We're stuck inside ourselves, sino que estamos encerrados, como bloqueados dentro de nosotros mismos, cut off by our own self-preoccupation. separados de lo de fuera por nuestras propias preocupaciones. But we are actually connected. Pero estamos conectados, en realidad. The self-preoccupation is a denial of the existential fact of connectivity. Estar metido en mis propias preocupaciones, en mis historias, estar ahí encerrado, es negar la existencia tal como ocurre. We are actually in contact all the time. Es negar esa conectividad, porque de hecho estamos también conectados on time or with time. We're all the time. All the time, sorry. Porque de hecho estamos conectados ahí todo el tiempo. But this contact is interrupted in many, many different ways. Pero ese contacto queda interrumpido de muchas maneras diferentes. And one major way, which is difficult for us to see because it's before concept, Una de las maneras principales en que queda interrumpido, que nos cuesta mucho verla porque ocurre antes de que se forme el concepto,
is through imbalancing the 5 elements. Es a través del desequilibrio de los 5 elementos. So our elements are influenced by the time of the year we were born, Nuestros elementos se ven influidos por cosas como el año en que nacimos, the kind of country we live in, how much sun there is, how much cloud, el país en que vivimos, cuántas nubes hay, cuánto sol, our age, the kind of food we eat, nuestra edad, el tipo de comida que comemos, the phases of the moon, and so on. las diferentes fases de la luna, etc. And in particular, influenced by the kind of thoughts and memories we promote. Y en especial por el tipo de pensamientos y recuerdos que nosotros mismos favorecemos. Clearly, if you have a tendency to depression, Por ejemplo, si tienes una tendencia hacia la depresión, this is a swampy, sinking feeling. es una sensación de hundirse, de pantanosa. So, this is the feeling tone of earth and water together. Y en realidad es la sensación de la tierra y el agua cuando se juntan, Earth has a kind of stuckness, porque la tierra está como quieta, fija, a fixity, a heaviness, tiene una solidez, un peso, and when the water absorbs into the earth, y cuando el agua se absorbe en esa tierra, it becomes more heavy entonces todavía se vuelve más pesada and a bit softer. y un poquito más suave. So when you feel depressed and down, Entonces cuando te sientes deprimido, triste, it's very difficult to mobilize yourself. es muy difícil moverse, movilizarse. You might want to lie in bed, Tienes ganas de estar tumbado en la cama, pull the duvet over your head, de ponerte el edredón por encima, de taparte hasta la cabeza. leave me alone, Déjame en paz. I'm sinking inside. Estoy hundiéndome dentro de mí. So, this is an imbalance of the elements. Y eso es un desequilibrio de los elementos. Because you go to the doctor, they give you antidepressants and so on. Claro que si vas al médico te darán antidepresivos, etc. Generally speaking, antidepressants are not very effective. Pero en general los antidepresivos no son muy eficaces. Now they say, oh, you have to have more exercise. Y entonces te dicen, tienes que hacer más ejercicio. This is much more intelligent. Eso es mucho más inteligente. But of course, if you're depressed, you don't want to have exercise. Pero claro, es que si estás deprimido no tienes ganas de hacer ejercicio. Because exercise means wind and fire. Porque el ejercicio lo que implica es aire y fuego. Wind and fire moving in space. El aire y el fuego se mueven en el espacio. So these 5 elements, earth is stable, water, fire and wind are moving, and space is stable. De los 5 elementos, la tierra es estable, el agua, el aire y el fuego se mueven y el espacio es estable también. So if you get over imbalanced in one direction, Entonces, si tienes un gran desequilibrio en una dirección, very difficult to rebalance es muy difícil volver a equilibrarte, because you don't feel like it. porque no te apetece, Because your feeling is being determined by the imbalance of the elements. porque tu sensación y tu sentimiento está determinado por ese desequilibrio de los elementos. The best thing then to do is go and sit in the park. Y entonces, en ese caso, lo mejor que puedes hacer es ir a sentarte en un parque. Maybe a friend will drive you there. You don't have to walk. Le pides a un amigo que te lleve, no tienes ni que caminar, You sit in the park, te lleva en coche, tú te sientas en el parque, you look at the trees, miras a los árboles, and you breathe them in. inspiras los árboles. The roots of the tree are in the earth. Las raíces del árbol están en la tierra, The tree is alive because of the water element rising up from the roots through the trunk. el árbol está vivo porque el elemento agua va desde las raíces subiendo por el tronco hasta las hojas. The light of the sun provides the heat or the energy which promotes the photosynthesis of the leaves. La luz del sol a través de las hojas hace que ocurra la fotosíntesis y le da vida al The árbol. wind is blowing through the leaves and strengthening the little branches, connecting them to the tree. El viento, que es el elemento aire, sopla haciendo mover las hojas de los árboles y reforzando las ramitas que conectan unas con otras y reforzando la vida del árbol. And without space, the tree couldn't grow. Y si no hubiera espacio, el árbol no podría crecer. So the tree is a beautiful demonstration of the harmony of the elements.
De modo que el árbol es una muestra fantástica del equilibrio de los elementos. And so you breathe in the tree and the flowers. Así que inspiras el árbol y las flores, And if it's a park, there's children playing. y si es un parque probablemente habrá niños jugando. You breathe in the laughter of the children. Inspira la risa de los niños, This is how the children play, porque los niños cuando juegan se ríen, with fire and wind and space, con fuego y aire y espacio. running so quickly. Corren y corren y corren a toda velocidad. It's very sweet. Es muy dulce ver eso. So in this way you can balance yourself through the eyes, through the ears, Y de esa manera puedes reequilibrarte a través de los ojos y de los oídos, through smelling the flowers, oliendo las flores, through touching the leaves, through rolling on the grass. tocando las hojas, rodando por el césped. We have to rebalance ourselves moment by moment. Tenemos que reequilibrarnos momento a momento. This is a very beautiful thing to do, Es algo muy bonito, muy agradable, because the more you rebalance yourself in relation to the environment around you, porque cuanto más te reequilibras en relación con ese entorno en el que estás, because you are receiving the gift of the world through the senses, estás recibiendo esa dádiva, ese regalo del mundo a través de los sentidos, you're simultaneously dissolving the barrier between you and the environment. y al mismo tiempo estás disolviendo esas barreras que has puesto entre tú y el mundo. We are in the world, we are enworlded. Y entonces estás en el mundo, es como que te conviertes parte del mundo. El mundo está en ti. So we see that these elements are patternings of emergence. Y te das cuenta que todo esto son como patrones, formas que emergen, They are not things. no son cosas. When we say fire or earth, we're not referring to something. Cuando decimos fuego o tierra, no estamos hablando de algo, We're referring to a modality of our own emergence. estamos hablando de una modalidad de nuestra propia emergencia, de nuestro propio surgimiento. And this emergence is occurring before we are aware of it. Y ese surgimiento, eso que surge, ocurre antes de que nos demos cuenta de que está pasando. So this is what is meant by experience. Y eso es lo que queremos decir cuando decimos experiencia. We are in a field which is so rich in possibility Estamos en un campo que es muy, muy rico en posibilidades, tiene muchísimas posibilidades. that everything we do is play. Todo lo que hacemos es juego, es jugar. Human beings play all the time, Los seres humanos juegan constantemente. but they forget that they're playing. Lo que pasa es que se olvidan de que están jugando. You can play at making guns, Puedes jugar con pistolas, a fabricar pistolas, bombs, skyscrapers, bombas, rascacielos, all kinds of things are made. Cities are made by people. porque lo hacemos todo. Las ciudades las hacemos las personas. People take what they do very seriously, Lo que pasa es que la gente se toma muy en serio lo que hace, but it's just making this. pero en realidad es hacer algo. So the whole world is like a huge box of Lego. Es decir, que el mundo entero es como una caja de Lego enorme. And different people, according to their interests and orientation, make different things. Y la gente, según su orientación y sus intereses, pues juegan y hacen cosas diferentes. And it's real if you believe in it. Y es real si crees en ello. Maybe you saw some of the pictures coming from Syria, A lo mejor habéis visto alguna de las imágenes últimamente de Siria, of homes, cities like that. de las casas y cómo están las ciudades. Every house is ruined. Todas las casas están destrozadas. People had gone to the market, bought the cement, the architect came, made the plans, they made the building, people lived in the house. La gente había planeado esas casas, fueron a comprar el cemento, construyeron, llegaron a edificar todo aquello Boom, y de repente, ¡bom!, gone. se ha ido todo. Someone plays at building a house, someone plays at blowing up the house. Alguien juega a construir una casa y otro juega a destruir la casa. These are the many different games of this world. Estos son los diferentes jueguecitos de este mundo. We are just children playing. Y solo somos niños jugando.
We don't know anything. No sabemos nada. We are completely stupid people. Somos gente bastante tonta. Now we see that we are on the edge of this ecological disaster. Ahora mismo estamos bastante cerca de un desastre ecológico. The signs are very evident. Tenemos señales bastante claras, And people say, no, pero hay gente que dice no, no, I don't agree. no estoy de acuerdo, Because I can imagine the world to be the way I want it to be. porque yo puedo imaginarme que el mundo es como yo quiero que sea. This is just children. Es como si fuéramos niños. But if you turn this around, Pero si le das la vuelta, if you see, oh, it is play, si dices, pues sí, es un juego, then you have to remember being a small child. entonces tienes que acordarte de cuando eras un niño o una niña Maybe it's raining outside. y a lo mejor estaba lloviendo fuera You have to play inside. y tenías que jugar dentro You get all your toys out. y entonces sacabas todos tus juguetes, You put them on the floor. los ponías en el suelo You start doing lots and lots of things. y entonces hacías un montón de cosas. But of course, after a while, you get bored. Pero al cabo de un rato te aburrías. Mom, can I have something to eat? Mamá, tengo hambre. Mom says, have you finished playing? Y tu madre te decía, ¿has acabado de jugar? Yes. Sí. So why are all your toys on the floor? Y entonces, ¿por qué siguen todos tus juguetes en el suelo? You have to take the toys out and then you have to put them back. Recoge, los guardas. And it's boring. Es que eso es muy aburrido. You do it. You know how to do that. Recoge tu mamá, que tú lo haces muy bien. Children are very smart. Porque los niños son muy listos. And that's the important thing. Y eso es lo importante. So in Tantra, this is what we do. Y eso es lo que se hace en Tantra. We play. En el Tantra se juega. We take our toys out. Sacamos todos los juguetitos. In the sky in front of me, there is a rainbow. The rainbow emerges into, excuse me, into a letter. Enfrente de mí aparece un cielo lleno de cosas y aparece un arco iris y en el centro del arco iris hay una letra. The letter turns into the deity. La letra se transforma en la deidad. The deity is described with a tiara, with many jewels, and so on. Describes perfectamente a la deidad con sus joyas y sus adornos. And we do some mantra, and prayers, recitations, offerings, and so on. Y hacemos mantras y oraciones y ofrecimientos, etc. And then Y después we dissolve it. lo disolvemos. We put our toys away. Guardamos nuestros juguetes, los recogemos. The mandala dissolves into emptiness. El mandala se disuelve en la vacuidad. And then out of emptiness, the room comes back, we come back. Y desde la vacuidad, de nuevo, resurge la sala en la que estamos y nosotros. We were playing at Tara is my best friend. Estábamos jugando a Tara es mi mejor amiga. I love you, Tara. Te quiero mucho, Tara. Do you love me? ¿Me quieres? Are we best friends? Are you ¿Somos sure? mejores amigas? ¿Sí? You're gonna be with me? ¿Vas a estar conmigo siempre? Nice. Qué bien, qué bien. And now I'm me. Y ahora ya soy otra vez yo. But inside my heart is Tara. Pero dentro de mi corazón sigue Tara. So this is how we play at Tantra. Jugamos al Tantra. Creating and dissolving, creating and Creando dissolving. y disolviendo, creando y disolviendo. What is samsara? Lo que es samsara It's where we create and we don't know how to stop. es cuando creamos, pero no sabemos cómo parar. So there's this very nice piece of music from Prokofiev, The Sorcerer's Apprentice. Hay una música muy bonita que es El aprendiz de brujo, de por Sorciers. The Sorcerer? The Sorcerer I know, Apprentice. the name of the... Prokofiev, I think. It's not Prokofiev. Prokofiev? No, who is it? No, Dukaki o Dukai. Dukakos. Es un francés. He's a French guy, he says. You think? Okay. Well, then a Frenchman. Vive la France. Parece que es francés. Someone somewhere did this. Bueno, pero es el aprendiz de brujo. And de in Sorcerers. this story, it's very sweet Prokofiev. because the sorcerer, the big magician boss, Y la historia es muy bonita porque el aprendiz de brujo tiene un jefe, por supuesto, el mago, goes to the market and he says to the apprentice, sweep the place, que sweep se this. va
Se va, studio. se va al mercado y le dice al aprendiz, barre el suelo mientras no estoy. But the apprentice is very lazy and he wants to be a sorcerer. Pero el aprendiz es muy perezoso y aunque quiere ser un mago. So he opens a book of spells, Entonces abre el libro de los hechizos, which he should not do, cosa que no debería hacer, and he starts the spell to make the broom brush and to make the water pour on the floor and scrub. y entonces pronuncia el hechizo que hace que la escoba cobre vida y barra por sí misma y el cubo de agua se llene y también el mocho friegue el suelo solito. And the cleaning gets faster and faster and faster. Y entonces la limpieza empieza a ocurrir, pero cada vez va más rápido y más rápido y más rápido. And the apprentice is turning the pages, trying to find the spell to stop it. Y el aprendiz gira las páginas, va buscando desesperado en el libro el hechizo para hacer que pare. Total chaos. Hay un caos total en la sala. And then the sorcerer arrives, Y entonces llega el brujo, el mago, stops. y lo para. Oh, this is the Buddha. Ese es el Buda. We are the sorcerer's apprentice. Nosotros somos el aprendiz de brujo. We know how to make the shit flow everywhere, Sabemos cómo hacer que haya mierda por todas partes, but we don't know how to flush the toilet. pero no sabemos cómo tirar de la cadera. So the Buddha says, oh, come on now. Y entonces llega el Buda y dice, "Ch, tranquilos, vamos a ver, Don't take it so seriously. no te lo tomes tan a pecho, Nothing is real. nada es real, It's illusion. It's es like una a dream. ilusión, es como un sueño, Relax. relájate". But look. Y nosotros decimos, pero mira, mira, mira todo lo que hay. This is us. Eso somos nosotros, Hysterical, histéricos, overaroused, desperate. desesperados, exagerados. When I was in India at first with my teacher, Cuando llegué a India al principio con mi maestro, an American who had become a Buddhist monk came for a short while. vino durante una temporada un estadounidense que se había hecho monje He wanted to do a lot of practice. y quería hacer muchas prácticas. But he came to the Lama and said, I have a problem with the practice. Y entonces vino al lama a decirle, tengo problemas con mis prácticas. Because the first thing that we do is to reflect on the four thoughts that turn the mind from samsara. Porque lo primero que hacemos es pensar, reflexionar sobre los 4 elementos que crean samsara. So we think about having a precious human birth, where we are healthy and have come in contact with the Dharma. Entonces pensamos sobre el precioso renacimiento humano, la suerte de haber recibido el Dharma, And we reflect on karma, sobre el karma, the way our actions lead us to different kinds of experience. cómo nuestras acciones nos llevan a diferentes tipos de experiencias. We reflect on impermanence and death. También recapacitamos sobre la impermanencia, la transitoriedad, la muerte. And then we reflect on suffering in the 6 realms, Y por último en el sufrimiento y en los 6 reinos de between the hell existencia. realms and the God realm. Entre los reinos de existencia infernales y los de los dioses o los devas. And this monk, when he was reflecting on the suffering in the people in the hells, Y cuando este monje estaba pensando y reflexionando sobre los infiernos y la gente que había en los infiernos, would become so upset, se enfadaba tanto, he would start weeping, se ponía tan triste, perdón, que lloraba, and then he would have to get up and go for a long walk in the country to try to calm himself. y entonces tenía que dejar de levantarse del suelo y caminar durante mucho rato por el campo para calmarse. So he never actually managed to do any meditation. Entonces, claro, no llegaba a hacer ninguna meditación. So if you take it too seriously, you give yourself a bad time. Es decir, que si te lo tomas demasiado en serio, lo que haces es pasar muy mal rato. Of course, there's a lot of suffering in the world. Por supuesto que hay muchísimo sufrimiento en el mundo Something must be done. y hay que hacer algo. But what shall be done? ¿Pero qué hay que hacer? Give your money to Médecins Sans Frontières, ¿Dar dinero a Médicos Sin Fronteras? or to some agency that works in Africa? ¿O algún tipo de ONG que trabaja en África? Will this help? ¿Esto ayuda? What is the cause of suffering? ¿Cuál es la causa del sufrimiento? Ignorance. La ignorancia.
Médecins Sans Frontières doesn't take away ignorance. Y Médicos Sin Fronteras no quita la ignorancia. If you take the suffering of the world at face value, Si te tomas el sufrimiento del mundo como un valor, como si estuviera en bolsas, un valor real, you endlessly react to the symptoms. entonces lo que hace es simplemente reaccionar ante los síntomas. And because you get very agitated from this, Y como esto te hace agitarte mucho mentalmente, you don't realize what is the underlying disease. el hecho de estar tan preocupado hacen que no te des cuenta de cuál es la enfermedad que hay debajo, cuál es la causa. We have to cure the disease. Porque tenemos que curar la enfermedad, Ignorance, que es la ignorancia, which means not being aware of the ground out of which we are emerging moment by moment. que es no darse cuenta de cuál es la base de la que surgimos momento a momento. So we'll have a break in 15 minutes and then we'll go back into the text. Dentro de 15 minutos haremos una pausa y luego volveremos al texto. And use it to help us explore the actuality of our mind. Y lo leeremos para que nos ayude a explorar la realidad de nuestra mente, So that we can go deeper into the practice de manera que podamos profundizar en la práctica. but the most important thing is to observe yourself Pero lo más importante de todo es observarse a uno mismo and try to be present with yourself in the unfolding moment of interaction. y estar presente con uno mismo en el momento exacto en que se despliega la interacción. That is to say, don't think about what is occurring, Es decir, no pienses en lo que está ocurriendo, but be with what is occurring. sino estate con lo que está ocurriendo. The ordinary intellect is like a spotlight. El intelecto normal, ordinario, es como si fuera un foco de luz. The spotlight illuminates one little circle very brightly and the rest stays in darkness. Un foco de luz muy potente lo que hace es dar luz a un redondel, digamos, a un círculo muy concreto con mucha luz, pero todo lo que hay alrededor de ese círculo permanece en la oscuridad. So we know how to do this. Y sabemos muy bien cómo hacer If, eso. if we have a problem to solve, we focus our mind on it. Si tenemos un problema que tenemos que resolver, ponemos en marcha esa especie de foco intelectual y nos ponemos a resolverlo, nos centramos en You eso. say to other people, don't disturb me. I need to get through to this. I need to understand. Y le decimos a los demás, no me molestes, que estoy intentando enfocar, me tengo que centrar en eso porque lo tengo que entender. But awareness is like the mirror. En cambio, la presencia es como el espejo. The mirror is open. El espejo está abierto. You can take the mirror and have your face in front of it so you only see your face. Puedes acercarte al espejo tanto que solamente veas tu propia cara, Or you take the mirror outside, you see the whole sky reflected in it. o te puedes ir afuera y poner el espejo de manera que lo que veas es el cielo reflejado. The mirror is very hospitable. El espejo es muy hospitalario It welcomes whatever is placed y in da la front of it. bienvenida a cualquier cosa que aparezca delante de él, Whereas our ego is always selective. mientras que el ego es muy selectivo, siempre es selectivo. I want more of what I like and less of what I don't like. Quiero más de lo que me gusta y quiero menos de lo que no me gusta. So you can examine this for yourself. Y podéis examinar esto vosotros mismos, podéis analizarlo. If you go outside and you look down the valley, Si vais afuera y miráis hacia el valle, many things are immediately available. veréis que hay muchas cosas que están ahí disponibles en la inmediatez. Many trees, different colors in the fields and so on. Hay muchos tipos de árboles, hay diferentes colores en los campos, And then you come back into the building and you start to talk with someone. y entonces vuelves al edificio y empiezas a hablar con alguien. How are these experiences? ¿Cómo son estas experiencias? How is your breathing? How is your posture ¿Cómo es tu respiración? ¿Cómo es tu postura in these different situations? en estas situaciones diferentes? Then you start to see how you and the world are moving together.
Y entonces empiezas a ver cómo tú y el mundo os movéis juntos. This is the play, the interplay. Y ese es el juego, es un juego conjunto. Otherwise, you become a subject Porque si no, te conviertes en un sujeto that is acted on by the world. sobre el cual actúa el mundo. When you said that, I felt. Cuando dices yo sentí, There is you, there is the act of speaking, and there is me as the recipient of the words. estás tú, está el acto de habla y estoy yo, que soy el quien recibe esas palabras. But of course, when you were speaking, Pero cuando estabas hablando, I was looking at you, yo te estaba mirando a ti, I saw your face, vi tu cara, the change of expression around your eyes and your mouth, el cambio de la expresión alrededor de los ojos, la boca, cómo te the cambiaban, quality of your gaze, el color de la mirada, If la calidad de la mirada, if your breathing was in the upper chest or from the diaphragm, si tenías la respiración en el pecho muy alta o en el diafragma, if your muscles were tense, if your shoulders are raised or dropped and relaxed. si tenías los músculos relajados o estabas tenso. All of that is part of you saying this to me. Y todo eso forma parte de cuando tú me dijiste eso. So this is the lived moment. Y ese es el momento vivo. So if I say to you afterwards, hey, I didn't like what you said, Entonces si luego te digo, oye, no me ha gustado lo que me has dicho, I'm taking this sequence of words out of their context. estoy sacando esa secuencia de palabras fuera del contexto. And we do this a lot. Y hacemos eso constantemente. So in the practice, we always want to stay in the moment, Por eso en la práctica es importante estar siempre en el momento, in the body. en el cuerpo. The body is breathing in and out. El cuerpo inspira y expira. I am moving with the world. Yo me muevo con el mundo. Sometimes I move the world, sometimes the world moves me. A veces yo muevo al mundo, a veces es el mundo quien me mueve. Just as if you were swimming in the sea, Igual que si estuviera nadando en el mar, you're moving the water, a veces muevo el agua, but the nature of the waves determines how you breathe. pero también el estado de las olas determina cómo respiro. You have to work with the water. Así que tengo que trabajar con el agua. The sea is not the enemy. El mar no es el enemigo. You can't defeat or control the sea, No puedo controlar o derrotar al mar. but you collaborate with the sea. Lo que hago es colaborar con el mar. So in the same way, as we move around, we meet different people, you go up the stairs, down the stairs, you're collaborating with the particular shapes of the environment. Del mismo modo, cuando me muevo, me encuentro con gente, subo las escaleras, bajo las escaleras, estoy colaborando con lo que está ocurriendo a mi alrededor. Then we see, oh, I am communicating as an emergent energy in a field of communication. Y entonces me doy cuenta que me estoy comunicando como una energía emergente que se comunica con el mundo. Because we have to keep dissolving and dissolving the solidification which creates the delusion of self-existing entities. Es decir, que tenemos que disolver una y otra vez esa solidez de las entidades que creemos que tienen entidad propia, sí, existencia por sí misma. So only we can do this ourselves. Y eso solo podemos hacerlo nosotros mismos. The general way of operation of the culture is towards solidification. Porque toda nuestra cultura en general funciona a través de la solidificación. We talk about things as if there were things to talk about. Hablamos siempre de las cosas como si hubiera cosas de las cuales se puede hablar. But from the Buddhist point of view, Pero desde el punto de vista budista, we start to see that, oh, it is my talking about the thing which creates the thing that I'm talking about. nos damos cuenta de que el hecho de que yo hable de esa cosa es lo que hace que la cosa empiece a existir y por lo tanto yo hable de ella. It's not that God made the world a long time ago, No es que Dios creara el mundo hace muchísimo tiempo and I find myself in a situation which is already old and fixed. y yo me encuentro en una situación que ya está completamente fija, sólida
y que lleva mucho tiempo así. But moment by moment, the potential of this situation is emerging, it's displayed, and I'm part of the display. Sino que lo que ocurre es que momento a momento la situación emerge y yo emerjo con ella, es decir, que soy parte de ese despliegue que surge momento a momento. I am displayed to myself Yo me despliego ante mí mismo o a mí mismo, by myself. por mí mismo. So yesterday we were looking at these three aspects, Ayer estuvimos viendo estos tres aspectos de la mente de los que hablábamos, that if you look for your mind, you can't find anything. que si buscas tu mente no puedes encontrar nada, It's empty, it's not a thing, porque está vacía, no es una cosa, and yet it's undeniable that there is an awareness. y sin embargo es innegable que hay una presencia. When we open to this awareness, we see that it is aware of a field of clarity. Y cuando nos abrimos a esa presencia, nos damos cuenta que está abierta o lo que está presente es un gran campo de claridad, That there is light and color. que hay luz y hay color. If you look around the room without telling yourself what you see, Y si miras alrededor de la habitación sin decirte a ti mismo lo que estás viendo, you see shapes and colors. lo que ves son formas y colores. When you tell yourself, then you make men and women, young, old, and so on. Cuando empiezas a decirte a ti mismo qué es lo que estás viendo, entonces dices hombres, mujeres, joven, mayor. From the openness, you have the clarity, De la apertura viene la claridad, and within the clarity, subject and object, or subject and subject are moving together. y dentro de la claridad el sujeto y el objeto o sujeto y sujeto se mueven juntos. That is to say, I am energy, Es decir, yo soy energía, moving within the field of clarity of my mind, me estoy moviendo dentro del campo de claridad, de energía de mi mente, which is the display of the potential of emptiness. que es el despliegue del potencial de la vacuidad. This is the heart of the Dzogchen teaching. Y ese es el punto más importante, el corazón de las enseñanzas del Dzogchen. Energy emerges as patterns. La energía se manifiesta, se presenta como formas, patrones, But the patterns have no internal, personal validation as something self-existing. pero esas formas o esos patrones no tienen una validez interna, no tienen una autoexistencia por sí mismos. It's neither something that is truly real, No es ni algo que es completamente real, nor is it nothing at all, ni nada de nada, but it's appearance and emptiness, clarity and emptiness, awareness and emptiness. sino que es apariencia y a la vez vacuidad, claridad y a la vez vacuidad, presencia y a la vez vacuidad. So the main practice for this is to just rest in your senses, Y por lo tanto, la práctica principal para esto es descansar en tus sentidos and very gently, almost like a caress, take up the question, y de manera muy suave, con mucha amabilidad, casi como si fuera una caricia, how hacer que is, surja la pregunta, sorry, how is the world if I don't tell it what it is? ¿cómo es el mundo si no le digo lo que es? That is to say, can I relax myself in order to let the world show itself? Es decir, ¿soy capaz de relajarme para permitir que el mundo se muestre? So I can become aware of how it shows itself. Entonces, para poder darme cuenta de cómo se muestra. So yesterday afternoon we focused on this a lot. Ayer, después de comer, nos centramos justamente en esto. Moving away from asking what is it Dejar de preguntar qué es, to simply being present to see in the showing so that we can see how is it. y simplemente descansar en lo que es para ver cómo es. Okay. So we have a break now for half an hour till 12 o'clock, then we come back and do some more meditation. Vamos a hacer ahora un descanso de media hora, volvemos aquí a las 12 y a las 12 haremos un poquito más de práctica.